Namaste, muy bienvenidas. Creo que veo a puras mujeres presentes. Hola, Caro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Si es que aparecen por ahí algún varón que no esté viendo en este momento, a esta clase sobre... Estoy preparando esto aquí, a ver. Ahí está, ya. A esta clase sobre psicoemocionalidad. Vamos a conversar. Es entre medio que una clase, una charla, porque clase, ahí a mí me gusta como la clase, como el contenido y seguir dándole y el estudio y la tarea. Pero sí como este encuentro en donde vamos a conversar sobre qué es la psicoemocionalidad. Entonces vamos a tener que abordar algunos típicos alrededor de esta pregunta y cómo esta psicoemocionalidad nos puede ayudar a, a detectar, a prevenir y a curar patologías, enfermedades, molestias, dolores en el cuerpo humano. Abro un momentito el micrófono si alguien quiere saludar, decir algo. Igual la idea es esta, yo voy a hablar, voy a plantearles todo este tema, tengo unas diapositivas, las voy a compartir con ustedes. Y luego voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que podamos hablar tanto de lo que yo voy a ir hablando durante el inicio o la primera mitad de esta clase, charla, o sobre algunos casos específicos que ustedes quieran consultar, preguntar y comentar. Así es que, bien, hola a todas. Siempre somos casi puras mujeres. Les voy a compartir la pantalla para mostrar unas diapositivas. Entonces, hoy nos reunimos a conversar sobre psicoemocionalidad. Generalmente las que ya me conocen y han ido a clases conmigo saben que a mí me gusta preguntar. Entiendo que como es una clase así abierta y de repente no sabemos quién está al otro lado, da como un poco vergüenza. Pero por último, por el chat me pueden responder algunas preguntas que yo les voy a ir haciendo siempre para que sea una plática un poco más activa. Primera pregunta que aparece, obviamente uno lee ahí como introducción a la psicoemocionalidad. Ya, ok. Y ve ese mono ahí como un cerebro con unas cosas, un rostro como medio cortado con unas cosas y un corazón con unas cosas. Entonces yo planteo la primera pregunta. ¿Qué es la psicoemocionalidad? Y la dejo planteada un momentito para... Si bien alguien quiere comentarme algo, pueden escribirme por el chat, o bien que ustedes reflexionen un momentito, porque vinimos a esta charla de psicoemocionalidad, a esta clase de psicoemocionalidad, más o menos uno tiene una idea de lo que es, ¿o no? Me siento sola frente a un computador. Cuando yo he hecho esta pregunta antes, la respuesta siempre que me dicen es como psico de psicólogo. Ya, emoción, de emoción, entonces como la psiqui, las emociones de la psiqui, como ya, o la psiqui de las emociones, pero la psicoemocionalidad apunta específicamente a algo muy, muy específico que tratamos, es súper difícil encontrar imágenes que puedan reflejar lo que nosotras tratamos siempre como de explicar y de expandir en este conocimiento sobre psicoemocionalidad, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje emocional en el cuerpo y cómo las patologías, molestias, dolores, síntomas y los órganos sanos nos tratan de transmitir a través de sus signos lenguajes emocionales. ¿Sí? Y a veces el lenguaje emocional, nosotros lo decimos como, nos trata de transmitir un lenguaje emocional. Pero entonces a mí me lleva a poder hacer otra pregunta. Y voy a volver quizás a eso. ¿Qué son las emociones? Porque vamos a tener que ir un poquitito más atrás. Como ya yo les digo, la psicoemocionalidad entonces es cómo el cuerpo expresa las emociones a través de signos, síntomas,
a veces imágenes, a veces ideas, a veces dolores, a veces enfermedades complejas. Pero ¿cómo nosotros podemos darle una lectura a estas patologías, a estos signos, a estos símbolos, entendiendo esa emoción que hay atrás de fondo? Entonces voy, como les digo, con esta segunda pregunta, que también la hago para que reflexionen. Si alguien quiere compartirme una respuesta, bienvenida sea, pero si no, para que le vayan reflexionando ustedes mismas, ¿qué son las emociones? ¿Qué es una emoción? Yo estoy con gente acá y le voy a preguntar a la persona con la que estoy acá, ¿qué son las emociones? Porque Es como la expresión de un sentimiento, ya la expresión de un sentimiento, ¿sí? Es como ya una súper, respuesta Mirta. a un estímulo, algo me provoca una emoción. Ya, ahí tenemos dos cosas que está diciendo la Mirta. Uno, una como que es la expresión de un sentimiento, y lo otro, una respuesta a un estímulo, porque algo me provoca una emoción. Súper. ¿Alguien quisiera complementar o decir algo más respecto a qué creen o saben o piensan que es una emoción o que son las emociones? Ahí pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Alguien está hablando por el chat. Lo que sentimos frente a algo, frente a hechos, frente a situaciones. Ya, entonces aparece la palabra sentimiento, apareció la palabra sentimiento, apareció la palabra estímulo y aparece también el hecho de que hay un suceso que lo detona. ¿Sí? Eso es como lo que ha ido apareciendo. ¿Algo más que quisieran plantear sobre qué son las emociones? Alguien abrió el micrófono, parece. ¿No? Bueno, ahí me devolví con la... Está como... ¿Vieron esa película? Tenemos una idea como de que las emociones fueran lo mismo que un sentimiento. Y ahí tenemos que inmediatamente hacer una distinción. Porque si bien la emoción es una respuesta a un estímulo que nos genera un cambio interno, un cambio como en nuestro semblante, un cambio, un cambio físico, porque cuando uno tiene miedo, cambia la respiración, cambia, se pone blanco, se queda como helado. Cuando uno está feliz, se ríe, se pone coloradito, se relaja. Incluso hay estudios que demuestran que cada emoción tiene asociadas características fisiológicas. Entonces, esta emoción es una respuesta fisiológica, orgánica, química, que se provoca o se produce por un estímulo que viene desde el mundo externo o también un estímulo que viene desde el mundo interno. Porque a veces uno se piensa en algo, se acuerda que, no sé, que le debe plata a alguien y dice, uy, como que se urge y se le aprieta la guata y como que no puede seguir comiendo. Y afuera no pasó nada extraño. Lo único que pasó, voy a volver a eso, fue adentro. Entonces las emociones pueden surgir a partir de estímulos que vengan de diferentes lugares y les voy a decir más. Muchas veces o la mayoría de las veces las emociones surgen a partir de estímulos que vienen del mundo interno más que del mundo externo. Porque las emociones están súper moldeadas y quizás estaba como por eso esta imagen que puse más adelante, por esta cajita que tenemos acá arriba, que en donde vamos guardando memoria, en donde vamos representando el mundo. Ya voy a recapitular para que sigamos un poquitito eh, avanzando. Voy para allá porque se va uniendo gente y las tengo que aceptar. Entonces, la emoción a partir es un fenómeno fisiológico orgánico en donde cambian las secreciones hormonales y las secreciones a nivel del sistema nervioso, de neurotransmisores, que hacen que nuestra química interna dentro de nuestro cuerpo cambie. Ya a partir de un estímulo, o sea, a mí me miraron feo y ¡ay, qué pesado el gallo! Y me dio rabia. Y, y bueno, va a depender de
un cierto entrenamiento que tengamos con las emociones, de si esa emoción va a durar o va a ser corta. Y ahí entra la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Porque una emoción físicamente, fisiológicamente, orgánicamente, está diseñada para aparecer, generar un cambio y desaparecer. Las emociones deberían, voy a dejar de compartir para que nos podamos ver las que están acá. Ah, bueno, casi puros negros. Pero las emociones deberían aparecer, hoy me dio rabia, o me dio pena, me dio risa, ser expresada y generar un cambio en nuestra naturaleza, en nuestra forma de comportarnos, en nuestras relaciones, en nuestra percepción y luego desaparecer. Entonces las emociones deberían ser como una ola que se va, una ola que se va. Digo, deberían ser, porque luego vamos a ver por qué surgen todas estas cosas que que nos convocan hoy día, porque generalmente nuestro training emocional, como nosotros hemos sido enseñados a tratar las emociones, no es una forma muy sana. De partida, la emoción sanamente, para que aparezca y desaparezca, debiera ser escuchada, debiera ser valorada y debiera ser valorada sin juicio. No como que hay emociones buenas y emociones malas. Ay, que me dio rabia, no es mala, la escondo, la guardo. No, ¿cómo estáis? No, bien, sigamos. Y uno hace como que no hubiera pasado nada, pero la emoción vino porque algo gatilló en tu interior que es necesario que tú veas, que tú escuchas, que tú sientas. ¿Ya? Entonces, como en este training que yo les digo emocional, generalmente nosotros bloqueamos, anulamos, aceptamos algún tipo de emociones, que las que son como socialmente correctas en nuestra familia, en nuestro linaje, en nuestro colegio, en nuestro círculo cercano, pero las que no son tan reconocidas o valoradas, las escondemos. Entonces las emociones que tenían esta característica de aparecer y desaparecer, en lugar de aparecer y desaparecer, aparecen, no son vistas y se quedan, se esconden, y 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 se esconden. Y como son una expresión fisiológica, porque como yo les decía, las emociones generan cambios en nuestros parámetros fisiológicos, entonces en algún órgano tiene que quedar guardado ese cambio químico. Porque piensen, no sé, a ver algo químico que uno haga siempre. Uno prende el fuego, ¿cierto? Para poder hacer un huevo frito. Entonces prendes el fuego y le echas aceite. El aceite reacciona con el fuego y tiene que burbujear porque está el aceite caliente. Pensemos que esto es como una reacción química que ocurre, en este caso más física. Pero si el aceite piensa, porque bueno, nosotros tenemos esta cuestión que pensamos, el aceite no piensa, piensa y dice, oye, pero es que si yo burbujeo, nada que ver porque los demás me van a ver y no puedo, no, ya, voy a hacer como que no pasa nada. Y siguiera así, no, yo no me estoy calentando, a mí no me está pasando nada, no me está pasando nada, no me está pasando nada. No podríamos hacer el huevo frito, ¿cierto? Sería como imposible que hiciéramos el huevo frito porque el aceite se tiene que calentar. Ya pensemos que esta cuestión es así como un mundo muy raro. El aceite no se calienta y nosotros echamos el huevo frito ahí adentro y queda una cuestión, nada, no se hace nada, po. Queda una basura. ¿Sí? Sería un resto, porque ¿qué hacemos? Se mezcló aceite, helado con... Ya podemos hacer una mayonesa, quizá, pero por lo general ya, es un residuo. Y ese residuo también se genera dentro de nuestro organismo. Y ese residuo se pasa a llamar como una acumulación, una emoción que se acumula en alguna parte. Y va a depender, ahí ya vamos a ir viendo, de qué tipo de emoción, para qué lugar va a quedar guardado. Ya, entonces, como tenemos esta idea de la emoción. En cambio, el sentimiento, que la Mirta decía que las emociones eran sentimiento, el sentimiento es una cosa diferente que la emoción, porque el sentimiento es también tiene que ver con reacciones químicas y neurológicas, pero el sentimiento no aparece y desaparece, porque el sentimiento es una construcción neurológica que ocurre en nuestras neuronas que perdura.
Por ejemplo, yo recojo un perro de la calle y yo lo veo y digo, ah, me genera una emoción. Hoy, pobrecito, me dio pena y lo voy a recoger. Y quizás esa emoción por pena me hizo actuar, listo, y actué. Me traje el perro para la casa. Pero a medida que yo al perrito le compro comidita, los baño, juego, le pongo un abriguito cuando hace frío, yo ya no voy sintiendo solo emociones con ese perrito, que vienen y se van, que vienen y se van, que vienen y se van, sino que en mi cerebro yo empiezo a generar una construcción que ocupa un lugar en mi corteza cerebral que se llama amor por mi perro. Y que entonces cada vez que yo pienso en mi perro, yo siento algo muy parecido, que es un sentimiento. ¿Se entiende? Diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción, yo prendo la luz y la apago. El sentimiento es el sol salió en la mañana y se va a acabar cuando anochezca. Perdura, porque el sentimiento necesita una construcción neurológica específica que lo sostenga. Y por eso que los romances, todas las escobas nuevas barren mejor, etcétera, porque cuando uno recién conoce a alguien, que le gusta a alguien, siente muchas emociones, pero poco sentimiento, porque el sentimiento se construye con el tiempo. Se tiene que ir abonando, porque depende de una red neural que uno repite, 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 repite y se crea una información en nuestra memoria. Y los sentimientos están en la memoria. Y las emociones, no. Po. Entonces yo veo a alguien y me gusta, ah, me gustó, listo, se me mueve, siento excitación, siento N cosas. Se va, hoy me quedo, y quedo como con emoción, emoción, emoción. Y todos esos primeros encuentros y todos esos primeros tiempos como del romance son casi puras emociones. Pero después cuando viene la primera conversación difícil, cuando viene la primera pelea, cuando viene, ahí uno pasa de las emociones a los sentimientos. Porque dice, ok, a mí me dan puras ganas de pegarle y que se vaya, pero pucha, como que igual nos llevamos bien, igual uno sopesa. Y eso ya es un sentimiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de psicoemocionalidad, a veces vamos a entrar en el campo de los sentimientos, porque como los sentimientos son construcciones y nosotras hemos ido de algún modo durante toda nuestra historia de nuestra vida pasando por churrocientas emociones, a veces estas emociones las hemos dejado guardar. Esos restos como del aceite con el huevito, como que no, me voy a hacer la lesa, a mí no me pasa esto, no me pasa esto, no me pasa esto. E incluso nuestros sentimientos pueden verse a veces teñidos de emociones que no hemos sido capaces de reconocer en el momento. ¿Sí? Voy a seguir avanzando con la diapositiva. Yo voy y vuelvo, ya las que han estudiado antes conmigo entienden que a veces me pasa eso como de ir y volver. A ver. No encuentro mi presentación. Ahí está. Siéntanse libres de intervenirme si en algún momento quieren aportar algo. Bien, entonces, las emociones que teníamos acá esta imagen. Las emociones nos hacen entrar como en un personaje. ¿Sí? Yo siento rabia y entro en un personaje. Se me pasa. Así debiera ser una emoción, ¿ya? Una emoción sana. Que a mí me da rabia, yo saco esa rabia porque la rabia, tanto como la felicidad, como el miedo, como el asco, como la tristeza, etcétera, son manifestaciones perfectas, necesarias para diferentes cosas. Por ejemplo, si yo no sintiera un poco de rabia, jamás diría que no cuando otro está siendo injusto. Y siempre diría, no, sí, oh, sí, no, no, salta arriba de mi cabeza, no, sácame toda la plata, no, déjame todo cochino. Entonces yo necesito de repente decir, oye, no, po, nada que ver que este gallo esté dejando aquí todo. No, sabéis que no quiero más. Y eso nos permite a nosotros ir creciendo como seres humanos, po, y moldeando nuestra vida de acuerdo a nuestro sentir.
Porque si nosotros no tuviéramos las emociones, de partida seríamos todos iguales. Y por otra parte, no podríamos darnos cuenta de lo que nos generan las cosas, de lo que nos genera el mundo externo. ¡Ay, qué lindo ese árbol! Una emoción. ¡Ay, qué pesada esa galla! Una emoción. Qué bueno, voy a ir a esa clase. Una emoción. Y nos permiten ir dirigiendo nuestra vida hacia donde queremos ir. La Soledad decía, nos permiten poner límites también. Claro, lo que yo le estaba diciendo, como de una manera de poner límites o de abrirnos. O sea, ¡oh! Me encantaría ir a la selva. Ya, y con esa emoción puedo ir creando un sentimiento. Puedo decir, ya todos los días voy a mirar fotos y voy a construir un viaje. Y entonces la emoción tiene son motores para nuestros comportamientos, para nuestras decisiones, para nuestras acciones. Ya las emociones tienen esa idea de despertarnos hacia diferentes cosas. Y a veces para despertar uno pone un despertador. Como a veces nos despierta con los pajaritos, ¡ay, qué rico! A veces uno para despertar necesita un bypass, como que de repente le pase algo y uno diga, chuta, yo no quería caminar para allá. Oh, me estoy equivocando, le embarré. Chuta, le voy a tener que decir que no voy a trabajar en ese trabajo, y uno siente como que se va a caer el mundo, pero después lo dice, y se alivia. Ya entonces las emociones son importantes. Digo todo esto y hago todo este show para que entendamos que las emociones, si existen, es porque hay una parte nuestra que nos está tratando siempre de demostrar algo de nosotras y de nosotros mismos a través de la emoción. En cambio, los sentimientos somos nosotros que podemos ir abonándolo o desabonándolo. Y la emoción uno no tiene, o sea, yo puedo decir, ya, no me voy a poner nerviosa para dar la clase de hoy día. Y yo puedo decirle y alimentarlo y alimentarlo y llega el momento de la clase y yo me pongo nerviosa igual, porque una emoción no es un sentimiento. ¿Qué quieren que le haga? Uno dice, ya, me toca hablar, no me voy a poner roja, no me voy a poner roja, no me voy a... Y uno se pone roja igual. ¿Qué le va a hacer? Así son, pero las emociones son necesarias. Espero que entiendan por qué son necesarias, que es lo que estaba tratando de explicarles todo el rato. Y no las podemos controlar. Y no las podemos controlar. O sea, de algún modo, dejo compartir para poder volver, de algún modo nosotros podemos aprender, como yo les decía, este training emocional. Más que controlarla, nosotros podemos aprender a detectarlas. Entonces, reconocer. Porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo siento celo, pero yo no me doy cuenta que siento celo, sino que empiezo a hacer pesada y le digo, ¿y por qué te sentaste allá? O me pongo así, como, no quiero nada. ¿Vamos? No quiero nada. Oye, ¿pero te pasa algo? No me pasa nada. Y puedo estar así 5 días y no le contesto el teléfono y me hago la... Hasta que un momento y digo, oye, ¿sabes qué? Estoy celosa. Y cuando yo me doy cuenta de la emoción que tengo, es donde yo puedo resolver la base de esto. Porque a lo mejor yo le... Oye, ¿sabes qué? Tengo celos. Qué raro, yo no era muy celosa y tengo celos. ¿Por qué puede ser que tengo? No, es que sabéis que... Y se abre un espacio para que pase algo. Ya, son 5 días, 5 días en los que peleé, en los que me hice la lesa, en que no le quise contar el teléfono. Pero si yo en el momento que miró a alguien y yo me doy cuenta, porque ya muchas veces he hecho el ejercicio de mirarme y decir, ¿qué me estará queriendo decir esto? Porque no sé, porque a mí me empieza a doler y me siento incómoda y me da calor y pasan cosas físicas, porque son cosas físicas. Una emoción es algo físico. Y a veces me puede doler la guata y me duele la garganta y me enfermo y no me doy cuenta qué. Y pasar los 5 días estoy con dolor de cabeza, jaqueca, no quiero ver a nadie. O estoy con vómito, con diarrea, con lo que sea. Pero si yo me he ido entrenando en observar y darme cuenta qué es lo que me pasa, y cada vez que siento algo raro, en vez de reaccionar, me digo a mí misma, me está pasando algo. A ver, ¿qué me está pasando?
¿Qué siento? Y pesco la gama de emociones, que se las traje, después se las voy a mostrar. Ya, a ver, ¿cuál de todas las emociones estoy sintiendo? ¿Sabes que tengo celos? Entonces viene la persona y yo en vez de ponerme pesada y todo, como ya me di cuenta que estoy celosa, puedo mirar la situación desde otro punto de vista. En ese momento, porque me di cuenta que siento celos. Y lo miro y digo, chuta, sí, está conversando con alguien, me dan celos, ya, pues, oye, ¿sabéis qué? Pucha, bueno, podemos ir que me pongo celosa cuando conversáis con esa persona. Y listo, se resolvió en 3 minutos algo que había durado 5 días y que puede haber tenido pelea, dolor de guata, jaqueca, vaginitis, porque esas cosas siempre dan algo como en la zona reproductora, etcétera. ¿Ya? Entonces, si bien no se pueden controlar porque son algo fisiológico, se puede aprender a detectar. Y para allá es para donde vamos. Esa es la idea de esta clase, que podamos como aprender a entender, a comunicarnos con este lenguaje, que como es físico, se manifiesta en el cuerpo. O sea, cada vez que, no sé, pues a mí me tirita el ojo algo me quiere decir, no solo me tirita porque me tiritó, o si me pongo roja, algo me quiero decir. Como siempre que me pasa algo físico, algo yo me estoy queriendo decir. Ya vuelvo a mi presentación, que no avanzo, pues. Entonces, les quería mostrar esta gráfica hablando de las emociones, en donde se hizo un estudio. Esto fue en Finlandia. No sé si en Finlandia o en Islandia, ahora ya me quedé ahí. Se hizo un estudio que un estudioso decía, oye, ¿sabéis que yo tengo una duda? Yo quiero saber si la gente siente las emociones igual. Como, como esto que yo les decía, que las emociones son algo físico y fisiológico. Y él hizo un estudio en donde pidió a las personas que graficaran cómo sentían las emociones. Y les pasó una hoja con un mono y les dijo ya, rabia, pucha, aquí las tengo en inglés, las encontré son en inglés, rabia, miedo, disgusto, felicidad, pena, sorpresa, emoción neutra, envidia, vergüenza, orgullo, contentamiento, depresión, amor y ansiedad. Él tomó una batería de emociones y le pidió a la gente. Y se dio cuenta que él podía hacer casi las mismas figuras con cómo las personas representaban las emociones. Entonces dijo, ya, pero esto debe ser porque como somos todos irlandeses o finlandeses, no me acuerdo, finlandés, todos debemos tener más o menos los mismos parámetros culturales, ya, lo voy a ir a hacer a Japón. El gallo se fue a hacer, tenía muchas lucas, se fue a hacer el mismo estudio a Japón. Y se dio cuenta que las personas sentían las emociones igual a lo de Finlandia. Entonces dijo, bueno, esto debe ser porque unos son japoneses, el otro finlandeses, somos todos raros, me voy a ir a hacer esta cuestión a Estados Unidos. Y se fue a Estados Unidos. Hizo el mismo estudio y se encontró con que la gente sentía las emociones iguales. Entonces, bueno, luego, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, yo necesito mejorar esta cuestión porque esto es muy raro, no lo entiendo. Y comenzó a hacer mediciones, y en este caso lo que está representado acá es, ¿han escuchado cómo hablar de estas fotos Kirlian que pueden como fotografiar los flujos energéticos que fotografían el aura? Y que se utiliza como una tecnología que permite medir cuánta energía hay en cada parte del cuerpo. Bueno, él lo que hizo fue, tomó un grupo, una población, y empezó a enfrentarlo a estas diferentes emociones y se dio cuenta que las emociones tienen un comportamiento energético, y si es energético es molecular, y si es molecular es atómico, y si es atómico es celular, y si es celular es sistémico, orgánico. Igual en todas las personas. Es muy loco, es muy loco. O sea, claro, uno tiene sus representaciones personales subjetivas de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que le gusta, lo que no le gusta, pero en el fondo la química, la bioquímica de la emoción, y en este cuarto la bioquímica y la física de la emoción, es transversal para todo un ser humano de este planeta. Es como el estudio que él quiso hacer, de poder descubrir si habían diferencias culturales a nivel emocional. Y se dio cuenta que uno de los lenguajes que nos une a todos como seres humanos son las emociones. Qué loco, qué interesante.
Qué interesante porque podemos hablar otro lenguaje, tener otra cultura, vivir en otro clima, etcétera, pero las emociones las sentimos parecido. Yo no digo igual, digo parecido porque cada uno ahí tiene su forma de, si bien yo puedo sentir algo, pero como yo lo interpreto, es propio. Ya yo puedo interpretar y decir, no, es que me duele mucho, es que me... O yo puedo decir, no, ya, uno ahí puede variar, pero en el fondo el sustrato físico es el mismo. Entonces a mí eso me parece súper interesante porque cuando uno quiere estudiar un tema, lo primero que trata de hacer es objetivarlo, transformarlo en un tema que sea capaz de ser medido o de por lo menos de que no sea tan subjetivo. No, es que a mí me pasó esto, es que a mí, que no sean puras vivencias. Y aquí este ser, que no me acuerdo el nombre, después yo les puedo compartir. Yo creo que voy a subirlo en el Instagram, esta publicación de esto mañana de este estudio para que lo puedan mirar el tipo y todo, si quieren investigar un poquitito más. Y entonces ahí llegamos a este punto en donde la emoción es un fenómeno fisiológico, orgánico, biológico, entre comillas cuantificable, porque lo cuantificable tendríamos que llevarlo a un laboratorio, un estudio, no lo vamos a hacer, pero sí que entonces podemos obtener un lenguaje común para todas y para todos respecto a los órganos, respecto a las partes del cuerpo, respecto a las emociones y respecto a los cambios que ocurren en diferentes partes del cuerpo y que se llaman emociones y que se manifiestan. ¿Ya? Nosotros llamamos un poco más aplicado así psicoemocionalidad orgánica, porque de lo que yo quiero hablarles es de este lenguaje emocional de los órganos del cuerpo, el lenguaje emocional del cuerpo en sí, pero no del cuerpo como una cosa como... Espérense que alguien tiene el audio abierto y... Ahí, ya. Porque no del cuerpo como una cosa como tan grande, tan global y que se nos aleja, sino del cuerpo como este dedo como específico, como vamos específicamente a ver el lenguaje de cada una de esas partes, porque cada una de esas partes tiene características emocionales, de personalidad, si pudiéramos decirlo. Como si mi dedo hablara, diría, yo soy un dedo gordo y vivo con 4 más, pero yo tengo una pieza propia porque estoy aquí solo. Como que hay un lenguaje, hay un discurso que, entre comillas, es objetivable. Y eso nos permite entonces poder entender qué es lo que pasa atrás de un síntoma, qué emociones hay atrás de un síntoma, qué emociones hay atrás de una patología, qué emociones hay atrás de una condición particular. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Entiendo que algunos han ido llegando medio tarde. Yo soy súper inglesa, parto a la hora, termino a la hora. Entonces a mí las 4 es las 4. Así que los lamento por quienes llegaron tarde, perdón por empezar a la hora. ¿Alguna pregunta? Disculpa, yo llegué un poquito tarde, pero en el fondo ese programa de la televisión, algunos a lo mejor lo vieron, el cuerpo habla. Yo siento que eso es, que nosotros como practicantes de yoga, profesoras de yoga, qué sé yo, lo ideal es que uno lo tenga súper claro. Porque cuando una alumna dice tengo una hernia, no es algo menor para la profesora. O sea, yo he visto clases, porque yo soy practicante y profesora, donde realmente la profesora dice ya vas a tener que tener cuidado, pero hay algunas posturas que yo no las hubiera dado si me entero de eso. Entonces a la larga el cuerpo habla. Y yo lo otro que diría también, y nosotros no escuchamos. Nosotros no escuchamos. Lo que hacemos con la industria farmacéutica y atentándonos con los remedios es tomar un analgésico. Y vemos los réclames y, como dice mi hijo, las estafas piramidales en la tele, en todas partes, diciendo tomen pastillitas, y nadie se preocupa
de escuchar al cuerpo. A mi hija yo le demostré un domingo, dije, ya fregué, o tengo COVID o me voy a resfriar porque el cuello este frío me mató, me voy a ir a abrigar, me abrigué el cuerpo el domingo. El domingo a la noche parecía una enferma, pero agripada, terrible. Mi hija dice, ¿pero qué te pasa? Y el otro día, cero problema de gripe, de COVID, de nada. Entonces, aprender a escucharlo es pero maravilloso, es una herramienta maravillosa. Por eso yo estoy en este curso, porque encuentro que es una gran oportunidad la que tú nos das y yoga orgánico, de poder conocer un poco más en detalle cómo nos afectan las emociones. Eso. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Ahí la Soledad toca un punto que es súper importante, que es esta... ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de este training emocional? En el fondo, de cómo nosotros podemos ir entrenándonos para escuchar a las emociones. Y ahí la Soledad toma el punto de donde yo quería agarrarme, es como nuestro cuerpo nos permite este training, nos entrena, como ya, quizás escuchar una emoción es algo un poco abrumante, porque es como etéreo, como uno dice, ya, pero ¿dónde está la emoción? ¿Dónde la agarro? ¿De qué color es? ¿Cómo se ve? Tendríamos que tener estas maquinitas Kirlian para poder verla y decir, ah, ya, es como roja por aquí, es azul por acá, es amarilla por acá. Pero cuando yo siento nuestro cuerpo con las sensaciones que nos va entregando cotidianamente, y me refiero cotidianamente, es como no todo el rato, también uno no se va a volver medio paranoico, como, no, es que ahora sentí como que me palpitó el corazón, o ahora estoy sudando. Ahí como ir afinando cómo el cuerpo nos va entregando información sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestras decisiones internas, sobre nuestro camino de vida, sobre diferentes cosas que provienen de nuestro mundo interno. Y por eso yo les decía, para mí la mayoría de las emociones provienen del mundo interno, de estímulos que ocurren dentro nuestro con lo que pasa afuera. Así que ahí la Soledad tomó algo como el cuerpo nos habla, como cada manifestación del cuerpo, cada molestia, cada dolor, cada sensación rara, como esa incomodidad, no es un síntoma que hay que acallar, sino que es como un mensajito, como un WhatsApp que nos manda el cuerpo. Pero nosotros tenemos el WhatsApp del cuerpo silenciado, porque el ritmo del lenguaje del cuerpo no es el ritmo del sistema en el que hemos sido criadas y que vivimos. Entonces, como es otro ritmo, no es rentable. No es rentable que yo te diga, hoy sabéis que me duele la cabeza, me voy a acostar hasta a escuchar mi dolor de cabeza. No, pues es que tenéis que a las 4 empieza la clase. Cagaste, me tengo que tomar un Panadol porque a las 4 es la clase. La enfermedad, como ese excelente libro que nos está mostrando ahí Mirta, que habla, pero profundamente de eso. Gracias, Mirta. Del doctor Dave Filsen, nunca me sé los nombres, pero ahí lo está mostrando, que se lo súper recomiendo que lo busquen. Está en PDF incluso bajable. Sí, y bueno, todos los libros de la doctora Adriana Schnake, que nosotros también siempre los recomendamos, el lenguaje del síntoma, etc. Entonces, retomamos esta idea de que estos mensajitos que el cuerpo nos manda con el WhatsApp silenciado y que no son rentables, requiere tiempo. Si yo voy a entrenar, ya porque esto es un entrenamiento, ya entendamos que el escuchar al cuerpo y el escuchar el lenguaje de nuestras emociones, como yo les digo, como un entrenamiento, es un entrenamiento. Y si yo, por ejemplo, quiero sacar músculo, yo tengo que todos los días hacer por lo menos 20, 25, 30 minutos de algo para que el músculo se fortalezca y tener músculo. Ya esto es la misma cuestión. O sea, para poder yo entrenarme en la autoobservación de los lenguajes de mi cuerpo emocionales a través de las sensaciones diferentes que tengo, los síntomas, las molestias, los dolores, etc., yo tengo que entrenarme. Y para eso le tengo que dedicar tiempo. Y ese tiempo requiere que nosotras aprendamos a subir el volumen de nuestro mundo interno y bajar el volumen del mundo externo. Y por eso no me parece nada de loco que aquí llegue la mayoría de personas que hacen yoga o meditación, porque cuando hacemos yoga o meditación aprendemos a bajarle el volumen al mundo externo y a subirle el volumen al mundo interno.
¿Y con qué nos encontramos? Con que en el mundo interno no es todo bonito y lindo y jardín con flores. Es que cuando yo me siento en meditación empieza chuta y ahí empiezan a aparecer y la rodilla que duele y la columna y no me puedo quedar quieta y como que... Y yo puedo reaccionar tratando de que se pase esa sensación o puedo observar y aprender lo que esa sensación quiere comunicarme. Todas nuestras sensaciones internas tienen algo que decirnos. Por eso yo les digo que no es rentable, porque si tú me decís, pero todas las sensaciones tienen algo que decirte, entonces puedes estar toda la vida observando, porque yo siento muchas sensaciones. Claro, ahí vamos haciendo como este balance, ¿no? Como ya entre lo real y lo ideal, como vamos poniendo el punto medio. Entonces nos vamos quedando como con aquellas sensaciones que son más amplias, más gruesas, más perceptibles, más etcétera. Pero si yo voy hilando muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, y yo en este momento no siento mi hígado, por ejemplo, yo no lo estoy sintiendo, no tengo idea, pero si yo me conecto, empiezo a hacer un trabajo, observar, observar, me doy cuenta que incluso en ese hígado que parece en el que yo no sintiera nada, hay un mensaje para mí. Porque mis vísceras sienten lo que yo hago todo el tiempo. Y cada víscera, como yo les decía, como que tuviera una personalidad, un carácter. No sé si ustedes sabían que un órgano, una víscera, el hígado, el riñón, el páncreas, el estómago, no es más que un conjunto de células que vibran parecido, que son resonantes, que son como parecidos, no es que tienen el pelo crespo y liso, o sea, el pelo crespo y negro ya, y todos se juntan para acá. Como que son grupos, así energéticamente son grupos que están, por ejemplo, los que sepan música, están todas células que vibran en fa, fa, y se van reuniendo por afinidad. Y eso es un órgano, que después, bueno, va configurando una estructura más material, pero que en el fondo, si lo miramos más macro, es algo que tiene una característica, un grupo de células que tienen una característica. Característica, es una buena palabra, característica. Entonces, cada órgano, podríamos decir que son grupos de células que tienen características. Entonces, si nosotros tenemos en una sala, que esta sala del cuerpo humano, ya, mi cuerpo humano, no el cuerpo cualquiera, mi cuerpo humano, tu cuerpo humano, tenemos un grupo que tiene la característica de vibrar en fa, ya, voy a decirlo así mientras. Todo este grupo es fa, todo este grupo es do, todo este grupo es sol, todo este grupo es la, todo este grupo es mi. Y uno quedó más arriba, el otro quedó más abajo, porque están adentro de la bolsa que es el cuerpo. Entonces, cada grupo, con su característica, siente algo en común respecto a qué es lo que le toca hacer, porque, por ejemplo, el hígado son células que llegan ahí porque saben que les toca desintoxicar el cuerpo, y por eso llegan ahí, porque son células que se parecen en que todas quieren desintoxicar el cuerpo, todas quieren hacerse cargo de los desechos, todas quieren ser un guardián y un guardia de la puerta, todas tienen características comunes. Y por eso entonces que cada órgano podemos decir que tiene como una personalidad, porque esas células internamente tienen deseos de hacer ciertas actividades y deseos de no hacer ciertas actividades. Por ejemplo, las células del hígado no tienen ganas de crear orina, ¿ya? Entonces, no tienen ganas de eso. No es su naturaleza. Punto. No les gusta el agua, no quieren agua. Y no por eso van a estar malos. No, es que a esta galla no le gusta el agua. Son así. Punto. Entonces, cada zona de nuestro cuerpo, como tiene una característica o algunas características concretas y pertenecen a un ser humano concreto, porque estábamos diciendo aquí mi cuerpo, si yo, dentro de mi construcción de lo que yo creo que yo soy, porque yo soy uno, y estos son temas súper amplios, porque son súper filosóficos, como el yo soy, yo puedo decir yo soy todo, porque en el fondo yo soy una partícula de Dios, ¿ya? Y Dios es una partícula de mí, etc. Pero ya, lo que yo soy.
La María Luna, hoy día, el día 14 de mayo del año 2022, hoy día. Yo soy esto ya, tengo este pelo, tengo esto, y estas cosas me dan rabia, estas cosas me gustan, con esta gente me llevo bien, con esta gente me llevo mal. Ya, lo que yo soy hoy día. Y dentro de esto que cada uno construye como su yo soy cada día, si a mí no me gusta una actividad, una condición, una característica, o no me acomoda de alguno de mis órganos, ese órgano se enferma. Por ejemplo, a ver, voy a hablarles de algo así como bien real que me haya pasado. O que nos pase. O más que no me guste, sino que yo no soy capaz de reconocer cierta característica de alguno de mis órganos que es natural, ese órgano como que hiciera una huelga. Porque pertenece a este cuerpo, pero yo no estoy reconociendo como válido, por ejemplo, ya, son todas notas, do, sol, la, y yo, dueña de este gimnasio, y me imagino como todo este grupo de gente en un gimnasio, digo, ya, pero los que la nota do, a mí no me gusta, así que todos los do se quedan callados. Oye, y los dos hagamos que era el hígado, y el hígado dice, chuta, no le gustamos, a ella no le gusta, y ella no se atreve, nunca hace do, nunca en su vida canta do. Habla en re, mi, fa, sol, la, si, y nunca en do. Entonces el hígado de algún modo tiene que hacernos notar a nosotros, oye, huelga, hepatitis, lo que sea, inflamación del hígado, hígado graso. Nosotros necesitamos que tú en algún momento en tu vida reconozcas que existe el do, porque si no, dentro de tu cuerpo, nosotros no nos sentimos escuchados, ni valorados, ni validados, y tenemos que hacer huelga. Este es un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho reconocer una característica básica de los pulmones, que es la dependencia. Esto voy a decir un ejemplo mío. Los pulmones son totalmente dependientes porque ellos no son capaces de traer el aire de afuera, ellos dependen de que los muevan para allá, y ese grupo de células comparte esa característica, que a todos les gusta ser dependientes, que todos disfrutan ser dependientes y que maravilloso, que los otros hagan todo por nosotros y nosotros solo aceptamos. Bueno, enfermedades del pulmón, de repente patología y molestias, como si yo no reconozco que en alguna parte de mi vida yo también necesito ser dependiente. No quiere decir que soy totalmente dependiente, pero que no reconozco la dependencia como algo válido en mi cosmovisión. Los pulmones necesitan mostrarme eso. Y aquí ya me estoy yendo en la tremenda bola. Entonces quiero saber si las voy dejando como en el camino, o si, como no aceptar la rabia, decía Olaya, el hígado se enoja. Tal cual, tal cual. Porque la visión que yo quiero transmitirle de psicoemocionalidad se basa en los estudios de la doctora Adriana Schnacki, no necesariamente como la visión de la medicina china o la visión de la bioneuroemoción, sino que es una visión muy anatomofisiológica, en donde dice, si el órgano sirve para excretar y para, no sé, crear saliva, esa es su personalidad. Su personalidad es yo soy excretor y yo produzco saliva. Esa es su personalidad. Y si a mí ese órgano me molesta, me duele, se enferma, está tratando de hacerme ver algo que es característico de su anatomofisiología. No de algo que yo tengo que haberme aprendido porque me lo leí, ningún lado. Yo lo único que tengo que ir es a ver este órgano, esta parte del cuerpo, ¿para qué sirve? Si esta parte del cuerpo, ya vamos a decir la cola, a mí en este momento tengo un dolor como en la zona lumbar, así, ya poniéndome ojo, yo siento que tengo un dolor en la zona lumbar. Esto es verdad. Entonces yo digo, zona lumbar, vértebras, columna, ¿sí? Partes, son diferentes partes de la columna, que son como, la columna es un grupo, y yo al tiro ya me empecé a sacar el rollo, es un grupo, es un equipo que trabaja en conjunto, y a la zona lumbar le toca recibir el peso de todos los que están arriba. Y los otros que están arriba no reciben el peso, pero a la lumbar le toca recibir el peso. Y si me está doliendo,
Yo les digo, el rollo que yo me saco es porque es día sábado, son las 4 de la tarde, el resto de mi equipo están todos descansando y ven, hasta se me cerró la garganta cuando lo digo. Y yo estoy aquí trabajando porque había que hacer esta clase y me tocó a mí. Y les juro que les digo eso y siento como un calor en todo mi cuerpo y mi zona lumbar se siente más aliviada, porque es increíble que el cuerpo nos está diciendo eso que yo podría hacerme la lesa. Y listo, no tengo ni un problema en hacer esta clase. Pero sí, quizás para la próxima, cuando nos pongamos todas de acuerdo, decir, ¿saben qué, chiquilla? Igual todas merecemos descansar el sábado de la tarde. ¿Por qué no ponemos esta cuestión un día lunes a las 3 de la tarde? No sé, como... Y aquí yo estoy siendo súper transparente con ustedes, pero para poder llegar hasta ese punto en donde quiero como que entendamos que sí una parte del cuerpo nos habla, lo que nos quiere decir es tal cual su función, es tal cual su acción, es tal cual su biología, es tal cual, tal cual. ¿Alguien había chateado algo? Decía, vamos, perfecto, la Loreto, ya. Voy a volver a las diapositivas, porque supone que esta clase de 1 hora, yo creo que me voy a pasar. Lo bueno que no pusimos hora de término así, yo puedo estar libre. Ya eso denota que estás complaciendo y te estás, dijéramos, generando más molestia en la cola. Porque de Claro, alguna manera tú declaraste al principio que eras una persona ordenada y que eras responsable respecto a la gente que se mete a la hora puntual. Y la otra declaración que hiciste, que la que acabas de hacer, habla de tu necesidad de descansar. Y luego nos dices a todas, lo que agradecemos, yo te agradezco mucho, que la hagas un poquito más, más extensa, dices, ya, voy a someterme a un poquito más de castigo, pero yo voy a seguir con mi responsabilidad. Y eso nos enferma y nos hace ir a mi consulta. Entonces, el tema es que, ¿sabes la duda que me quedó de lo que dijiste igual? Que sí. el hecho de plantearlo, yo te vi, te observé, lo que hiciste fue genial, porque la emoción se la vio en la tele, la pudimos ver, y claramente era auténtica. Yo ahora mismo que estoy hablando me estoy energizando y los pelos se me están poniendo de punta porque seguramente estoy tomando tiempo que no debo, me estoy sintiendo también un poquito desubicada en lo que estoy haciendo. Pero me encanta poder decirte también la duda que se me genera, porque Dale. yo sé que los pensamientos nos generan emociones y por eso que uno, cómo trata la depresión. Yo a veces digo, yo en 4 sesiones puedo hacer salir a una persona de la depresión porque tengo este conocimiento de que de alguna manera si entrenamos el manejo emocional estamos al otro lado en la vida. Pero a mí lo que me entró la duda un poco, ¿cómo pasa que, con el cerebro para que hablándolo como tú lo hiciste, lograras alivio quizás sin corregir la postura? Esa fue la cosa que me surgió, porque dice, ya me alivié, como que lo tiraste por fuera y te aliviaste. Entonces quizás esa sea la pega que hacen los psicólogos, que de alguna manera la persona va, lo tira, es capaz de, porque igual la pega grande es que tú lo detectaste. La pega grande en esto, en la cuestión de las emociones, es que uno sea capaz de decir, en este momento me está doliendo la cola. Esa es la dificultad y que los psicólogos tratamos de ayudar y también las profes de yoga y todo, a detectar dónde está la molestia, la tensión y corregir con la postura y todo eso. Pero me impresiona el cambio, el aliviarte con el solo hecho de hablarlo. Entonces acá estamos hablando de pensamiento, emoción, y estamos hablando como el lenguaje, que Maturana decía que mataba, el lenguaje mata, es decir, lo que uno dice puede matar, muy importante. Entonces, de alguna manera, ese lenguaje que nos atrevemos a lenguajear nos permite aliviarnos. Entonces, por eso también está la importancia de que estemos un día sábado acá, en que entre todas nos ayudemos a pasar, que pasemos una tarde agradable contigo, para que no sea tan terrible tu cansancio. ¿Te fijas como todo esto es genial y tiene que ver también con el trabajo comunitario, con estar juntas, con colaborar, cosas que se están perdiendo un poco y que la estamos retomando? Entonces, de alguna manera, ese era el comentario. Y disculpa por Gracias, no, Soledad, nada de disculpas, sino solo agradecerte
Y quizás como también ahí poder intervenir, justo iba para allá, pues, mira, a decir, ¿puede una emoción crear un estado patológico en el cuerpo-mente humano? Como de cómo finalmente es tan cuerpo, que si yo lo verbalizo, la emoción es cuerpo también. Entonces, si yo me permito observarlo, luego me permito pasar por el lugar incómodo que es observarlo, y en este caso exponerlo, porque yo se lo estoy exponiendo a ustedes, la emoción cuerpo, que no es solo la emoción éter, cambia. Y si la emoción cuerpo cambia, las células cambian. Y probablemente se hayan distribuido mejor las cargas en mi columna, probablemente quiero que llegara al punto en donde poder decir que antes que aparezca la manifestación física, hay otros planos. Entonces, cuando resolvemos en los otros planos, la manifestación física también se transforma. Podemos actuar desde el físico, podemos actuar desde el mental, podemos actuar desde el energético, podemos actuar desde el plano desde el discernimiento, podemos ir directamente a la fuente. No importa, mientras intervengamos, todo ese ser en su completitud va a transformarse. Ya, entonces ahí lo que plantea un poco la doctora Adriana Schnake de esto, lenguaje del diálogo con los órganos, es la posibilidad de ponerle voz a nuestra sensación. Ya, esto que estoy sintiendo, sin mente, así como niño, y que, claro, pasa que uno de repente siente vergüenza, o dice, pero ¿cómo? Chao, no importa. Como que el niño no dice, ay, qué vergüenza hacer una pataleta. No, que yo quiero un helado, que yo quiero un helado. No piensa que afuera hay 20 personas y que no está ni ahí. Quiero un helado. Ya, yo invito un poco a traer como si el cuerpo, con sus sensaciones, todavía fuera un niño que nos quiere decir algo. Entonces quiere decir, ya, y ponle voz. Y si tu columna lumbar en este momento pudiera hablar, ¿qué te diría? Ponte para otro lado, cámbiate del lugar, déjame, descansa, déjalo hablar, suéltalo. Y si a uno con otro le da vergüenza, bueno, calladito, para adentro, escríbelo, como sea. Porque ese lenguajear, esa expresión a través de la palabra, en realidad es cuerpo, sigue siendo cuerpo. Porque eso es lo que tu síntoma te está tratando de mostrar. Así que hay un poquitito para complementar lo que decía la Soledad y vuelvo a las diapos que trato de pasar. Le juro, hice poquitas diapos, pero me cuesta avanzar. Y no estoy enojada ni molesta por estar haciendo esto. A mí me encanta hablar de esto. Pero en el fondo son como cosas para ir dándose cuenta para más adelante. Yo siempre digo, el cuerpo no solamente, y estas emociones, si bien las emociones aparecen y desaparecen, y son como una cosa fugaz, no necesariamente nos conectan con solo lo fugaz. Como ya, entonces no quiero hacer esto, chao, voy a cerrar. No, sino que tienen una sabiduría. Nos vienen a conectar con lo que vamos creando. Entonces, para tomar decisiones, no en este instante, sino quizá un poquitito con más mira de cómo hemos venido haciendo las cosas atrás, qué decisiones hemos tomado en el pasado y cómo queremos seguir haciendo las cosas en el futuro. Por eso que les decía que el tiempo del cuerpo es otro tiempo. No es el mismo tiempo nuestro que es como, lo quiero, lo compro, lo tengo, no lo quiero, como rápido. El tiempo del cuerpo, el cuerpo hace un cáncer, no lo hace en 5 minutos, lo hace en 15 años. ¿Sí? Como que se toma todo ese tiempo para poder decir, ok, ahora le voy a decir esto, ahora me va a escuchar. Entonces tiene otro tiempo y la invitación es como de agudizar nuestro sensor interno y también de apaciguar como esas ganas de resolverlo todo para poder escuchar, no las respuestas del cuerpo, sino las preguntas del cuerpo. Yo no le pregunto al cuerpo, ¿y cómo vamos a resolver este dolor? Si no le pregunto al cuerpo, ¿y qué hay atrás de este dolor? ¿Qué hace surgir este dolor? ¿Hace cuánto tiempo
tengo este dolor? ¿Hace cuánto tiempo estás tratando de decirme algo? ¿Y algún accidente sería lo mismo? Claro, los accidentes, se habla desde el punto de vista, voy a dejar de compartir de nuevo, ¿viste? Sí, no avanza, para darse cuenta. Igual, desde el punto de vista como de toda esta manifestación, y aquí salimos un poco de la psicoemocionalidad para poder hablar de la cristalización de la enfermedad, un poquitito de la mirada de la humanología, que habla que siempre que nos ocurre algo, aunque sea un accidente, es porque en otros planos energéticos de nuestra conciencia ya se estaba gestando ese accidente. Y que también es para poder comunicarnos algo. Digo, salimos un poco porque aquí ya, claro, sale, pero igual podemos hacer la lectura de un accidente. Si yo me accidente la pierna, no es lo mismo que me accidente la cabeza. Entonces, claramente que mi yo superior, por eso les digo, nos salimos un poco, porque en el fondo, toda esta cuestión son como comunicarse con el yo superior, pues con el yo que está más arriba y nuestro, que entiende que el cuerpo es pasajero, y etcétera, que no le teme la muerte, y que dice, bueno, aquí tenemos que comunicarnos. Entonces, si yo me accidento la pierna, mi yo superior está queriendo decir algo respecto a los pasos, de cómo yo estoy avanzando, de lo que hacen las piernas, pues dar un paso, avanzan, sostienen el peso, mientras que si yo me accidento la cabeza, me está queriendo decir algo sobre cómo yo proceso la información, cómo yo coordino, cómo yo determino, cómo yo tomo. Y ahí podemos ser súper gruesos o súper específicos. Ya, voy a continuar Disculpa, Sí. pero No voy a necesito... continuar con mi diapositiva. Dale, Sole. Lo que pasa es que lo que escucho es diametralmente distinto un poco a cómo yo tengo varias carreras, entonces yo he estudiado bastante, pero soy un ser humano que sufre, que tiene alegría y que el día de hoy me reconozco más en lo que soy, así que a lo mejor no voy a tener cáncer, porque he hecho como una buena observación de mi persona. Pero respecto a los accidentes, por ahí hay varias teorías que todo accidente es evitable. Entonces, como que lo que tú haces es como una explicación bastante más, dijéramos, energética y de cosas que uno no puede captar. La explicación que yo tendría de un accidente para mí el día de hoy, con todos los conocimientos que tengo, es que sencillamente faltó el mindfulness, faltó la meditación y punto, te ocurrió, a no ser que te caiga un meteorito, porque ya estamos hablando de otra cosa. Es que yo Entonces, no lo encuentro opuesta, pues, Soledad. Porque ¿no si le tú decís encuentras que qué? todo, no lo encuentro opuestas. Porque si todo accidente es evitable, si yo me estoy observando y estoy escuchándome, obvio que voy a evitar que se cristalice la información que no logro escuchar. Ah, bueno. ¿Entiendes? Entonces, si yo no me estoy escuchando, y a veces no es que yo no tenga no es que yo no me esté escuchando, es que yo no sé escucharme como necesito escucharme ahora. Y no, y lo Porque de otro pronto yo puedo que ser, o sea, el Dalai Lama puede tener un accidente, ¿cachai? exacto, Y pero, ¿sabes? medita El y otro tema aquí súper relevante que también tiene que ver relacionado con el yoga un poco, el mindfulness, habla de, justamente, yo puedo trabajar mucho, me he entrenado mucho en esto de la atención plena y voy por la calle y voy cuidando y toda la cosa, pero hay un momento en que uno pone piloto automático, porque es un ser humano y se equivoca. Entonces el piloto automático que te hizo pensar que no venía el auto, cruzaste y venía, pues. Entonces a la larga, por más que uno esté muy, como tú dices, el Dalai Lama, no creo que a él le haya pasado porque no andaba metido en las ciudades, ni consumiendo, ni comprando, ni corriendo, pero porque le él podía pasar meditaba con una nomás. piedra en el Tíbet, como igual se No, lo puede pasar. no sé, porque yo creo que de alguna manera él sacaba todas las piedras con la mente. Entonces a la larga, la realidad de nosotros es que estamos metidos en una región, en este caso mío, región metropolitana, como tú bien dijiste, me tengo que tomar analgésico, no me puedo poner a meditar, pero sí se puede uno abrigar el cuello. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para eso hay que entrenar y a tener conciencia plena. Y por eso que a mí me encanta todo esto. Yo realmente estoy haciendo un trabajo en mi persona y estoy en esta clase que dando inicio a mi edad, que tengo bastantes años, a especializarme mucho en el tema psico, yoga, mindfulness, que son las cosas que adoro, porque yo creo que realmente generan un cambio feroz en la gente enferma.
enfermedades mentales, que muchos dicen medicamentos, hay que darle medicamentos, hay mucha cosa, mucho mito, que yo he derribado cosas que he hecho en mi propio cuerpo. Es decir, si yo les contara lo que me pasó a mí en el pasado, me dijeron que me tenía que jubilar porque yo tenía un problema mental, una psiquiatra. Entonces, ¿te imaginas lo que hubiera pasado conmigo, digo yo, si yo le hago caso a esa mujer? Entonces, hay miles de cosas que nos ocurren a los seres humanos porque no estamos lo suficientemente alerta, pero para cuidarnos, especialmente las mujeres, que siempre ponemos todo el cuidado en los demás. Y nosotros no nos abrigamos el cuello porque vamos a perder tiempo en ir a buscar la bufanda. Ya, querida, no te interrumpo más. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Entonces no es contrario lo que estábamos conversando, sino que son complementarios. Pero lo que sucede, finalmente, la doctora Adriana Schneider decía, y todo este puro jaleo para reconocer, ni siquiera para ser mejor de lo que somos, sino para ahuenarnos con lo que somos nomás, como somos humanos. Somos humanos. En esta encarnación nos tocó vivir una vida humana y vamos a tener limitaciones y nos va a dar celos y vamos a pasar por toda la gama de las emociones porque eso es natural, es nuestra naturaleza humana. Entonces, dentro de nuestra naturaleza humana hay cosas que son previsibles, pero hay cosas que son imprevisibles. Y siempre, como estamos en un camino evolutivo, vamos a poder mejorar y aprender a escucharnos mejor y por eso a cualquiera le puede pasar un accidente. Y ahí terminamos de responder la pregunta de la Caro, ¿eras tú cierto que habías preguntado lo del accidente? Ya, entonces voy a la pregunta, pero que ya está súper respondida, creo. ¿Puede una emoción crear un estado patológico en el cuerpo-mente humano? O sea, podemos hablar de un estado patológico, ya que yo sentí esta emoción, ay, que me dio tanta pena que me abandonara cuando... Ya, me dio tanta pena que no me fuera a buscar al colegio mi papá que me había prometido. Me dio tanta pena, pero me llegó a buscar mi mamá. Y niña, ya lloré un poquito, pero después dije, ya, bueno, y no viví esa emoción, realmente, no la saqué toda. Y de ahí cada vez que alguien, no sé, medio que no llegaba la hora, yo me sentía como con una cosa así. Y después, y eso empezó a crear, y hasta que yo después un día, no sé, empecé a sufrir asma. O sea, puede llegar, claramente que puede llegar. Les puse un ejemplo, así un ejemplo cualquier ejemplo que salió de algún lado. Nada sale de ningún lado, pero bueno, un ejemplo que salió ahí. ¿Puede la emoción crear un estado patológico? Sí, porque una emoción no reconocida, no vista, no vivida, genera un cierre, un bloqueo, como yo les decía, como una bolsita con ese poquito de aceitito, el huevito que queda guardadito ahí, y hay aquí, nada, no, ni aquí que hay, no, nada. Una bolsita. Y eso, si es cuerpo, si la emoción es cuerpo, y el cuerpo necesita tener un flujo constante de energía, de sangre, de linfa, de todo, y tiene ahí un paquete, obvio que esa cuestión puede entorpecer el flujo. Las emociones son flujos, son agua. Y si hay una piedra o una bolsa con basura, con un neumático ahí entre medio tirado, obvio que a la larga puede llegar a generar una patología. Y aquí yo tenía esta imagen como de mostrar qué es una enfermedad. Una enfermedad es un desequilibrio. Y si nosotros hemos pasado por alto nuestros mensajes internos, nuestras emociones, que son estos mensajes, ¿será que estamos viviendo en equilibrio? ¿No será que llega un punto en donde la balanza dice, ya, ¿sabes qué? Me aburrí de que esta mina no escuche que no le gusta salir de noche. Me aburrí. Y se hace la que le gusta y sigue, me aburrí de que se haga la que no le gusta salir de noche. Si vuelve a salir de noche, le voy a dar una jaqueca, pero del terror. Como llega el punto en donde hay una rebelión nomás, porque ya, un día saliste de noche y no, ay, como que la carraspera, no. Pero no me estoy dando el tiempo de decir, a ver, ¿por qué cada vez que salgo de noche me pasa algo?
bingo, no me gusta salir de noche. Pero es que es normal, si todos salimos, bueno, pero a mí no me gusta. Y punto. Y si a todos los demás les gusta, que los demás salgan. Pero el año nuevo de noche, bueno, no celebro el año nuevo. No sé, como de hasta dónde yo, siendo yo, sigo siendo equilibrada. Sigo equilibrándome día a día en mis pasos para ser yo. Porque ese es el equilibrio. No es el equilibrio de cómo los otros me ven, de lo bien que me van en el trabajo, de lo buena mamá que soy. El equilibrio de cuán yo soy, de cuánto yo calzo dentro de esta ropa que es mi cuerpo. Cuánto yo me calzo. Entonces, le mostraba esta otra imagen de cómo realmente si vamos guardando ese comportamiento emocional, probablemente vamos a manifestar condiciones físicas, porque las emociones son cuerpo. La importancia, o sea, la base aquí es el autoestudio, el autoconocimiento. Y esta creo que ya es mi última diapo. Nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nuestras sensaciones son mensajes y cartitas con corazones amorosos que nos trae nuestro ser más profundo y que dice, ¿cómo le hago entender yo que soy un ser etéreo a esta Gaia que está dentro de un cuerpo humano? Esto con una sensación física. Con una sensación física. Entonces, tomarnos el tiempo. Si a mí me manda una carta alguien que yo amo, con quien he construido un vínculo de sentimiento, yo no digo, o la dejo ahí. No, pues yo tomo la carta y digo, ya, hoy día a la noche cuando me vaya a acostar, antes de dormir, voy a leer esta carta y nadie me va a molestar. Y le dedico un tiempo. Entonces, la invitación, no es un reto como, ay, ¿por qué no le dedicas? No, sino es la invitación. Tomar esa sensación, tomar ese síntoma, tomar esa molestia, tomar esa enfermedad como una carta que requiere un tiempo y a veces un compendio de carta, porque uno no ha leído las cartas como en 20 años que te mandaban. Po. A veces simplemente un mensajito, como les decía, un WhatsApp, que lo tenemos silenciado. Pero es sacar el silencio, desilenciar nuestros síntomas, nuestras señales internas y a cambio otorgarnos el tiempo de leerlo. Y cuando lo leamos, y si descubrimos que en este mensaje decía, oye, ¿sabéis que estáis siendo súper pastel saliendo de noche? Entonces podemos volver a hacer un vínculo amoroso con nuestro cuerpo, decirle, ok, yo sé que a ti no te gusta que yo salga de noche, entonces hagamos un trato. De repente no puedo no salir nunca más porque, pucha, el año nuevo. Pero hagamos el trato de que durante la semana voy a tratar de acostarme a las 9 de la noche. Ya, la raja. Y obtuve a raíz de ese síntoma un cambio, una sugerencia que me ayuda a instaurar nuevos hábitos que me traen equilibrio. Porque como yo les decía, el equilibrio no se pierde de un suacate. El equilibrio se va poquito a poquito, granito, 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 hasta que una gota rebalsa el vaso. Pero la gota no el vaso no se rebalsó por una gota, se rebalsó por todas las otras. Entonces, los cambios en nuestros comportamientos tampoco es necesario que siempre sean radicales. Pueden ser gotitas y gotitas que den la muestra de amor a nuestro propio ser que estamos leyendo sus mensajes. Ya, pero les decía, voy a dejar un momentito de preguntas, dudas, comentarios. Que entre medio hemos ido conversando así. ¿Tiene frío? ¿Sí? Es que estoy aquí, estoy con mi mamá, que me vino a ver. ¿Pero quieres que encienda la estufa? Sí, pues la puedo prender desde aquí. Ya. Ya ustedes han ido conociendo todo lo que pasa aquí. ¿Cómo separar a veces la genética, enfermedades que vienen en los genes? Ya, es que aquí también hay una cosa que uno nace en un cuerpo, pero también nace en una familia y en un linaje.
Y esta familia y este linaje muchas veces también tiene informaciones que darnos. Y ahí nos meteríamos en otro rango de información, que es toda la genealogía, que me queda grande porque yo no soy experta en genealogía, ¿ya? Pero aún que sea algo genético, si tú te piensas como individuo y le preguntas y conversas con tu gen y le dices cómo vas hacia tu gen que tiene este daño y ves qué te quiere decir ese gen, igual tienes información para avanzar en tu camino propio. Y de ahí lo otro sería la genealogía, como te digo. Ya, como siempre, ¿Sabes lo que maravilloso. Gracias, podría, gracias, sabes, Diana. sabes lo que podría decir respecto a eso es que tenemos esta predisposición genética? No, no estoy hablando de enfermedades neurológicas que ya están, tenemos el daño. Estoy hablando de personas comunes que tenemos una predisposición genética. Por ejemplo, mi mamá murió de cáncer a los 70 y tanto, y es esperable que yo a partir de los 58, de acuerdo a todas las teorías psicológicas, ya pueda desencadenar un cáncer, similar al de ella, porque el gen era muy malo. Entonces, yo tengo esa predisposición genética. Pero el cáncer, como tú bien dijiste, es una acumulación de residuos, de emociones que hemos bloqueado, de que pasa durante 15 años. Entonces, si yo tengo la gran ventaja de tener el conocimiento, de todo el conocimiento que tengo, qué sé yo, y hago el cuidado que requiere este posible cáncer, de hecho, hasta decreto, yo no voy a tener cáncer igual que mi mamá, lo decreto. Hay algunas teorías que dicen que si lo repites 15 veces en el día es realidad, hay gente que cree en eso, se puede hacer. Pero si yo decreto, por ejemplo, limpiarme, si estoy con una relación de pareja muy mala, que tengo relaciones con mi hijo quebrado, con gente que yo quiero mucho, dijéramos, preocupémonos de arreglar eso, de cuidar eso, porque de alguna manera eso no genera como dijéramos, el background de emociones que tenemos acumuladas, y estamos con una rabia, con una pena, y no estamos resolviendo nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también hay otra relación con el COVID, con esto. Acumulamos estos residuos, bajamos, estamos en un nivel de estrés que la gente dice tengo estrés como si fuera nada, y el estrés no es más que otra cosa que todas estas emociones bloqueadas que no nos permiten vivir de una manera sana. Entonces resulta que el estrés, que es aumento de cortisol, de adrenalina y todos los cambios bioquímicos que eso puede producir, baja el sistema inmune. Por lo tanto, si el sistema inmune está bajo, nos agarramos todos los virus y seguimos aumentando más células cancerígenas porque se van acumulando. El sistema inmune las bota, pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no permitimos que se acumule y aparece el diagnóstico del cáncer. Y hay otra cosa que me gustaría decir también respecto a este tema de cómo evitamos que estas enfermedades, nosotros, los psicólogos, muchas veces cuando hacemos el análisis de una terapia familiar y descubrimos cuál es la papa caliente que se están pasando de linaje en linaje de las familias, lo que hacemos no es otra cosa que decir se acabó la papa caliente. Porque en la medida que una persona de la familia diga, por ejemplo, un caso súper concreto. En mi caso, mi mamá me pellizcaba si yo me movía mucho en la misa cuando era chica o me apuraba. Mejor el caso es el apurete. Y yo ahora, que soy grande, me apuro para todo, me apuro para todo, me apuro para todo, y me voy dañando mucho, me voy estresando mucho, y cuando yo no reconozco que es una papa caliente, se la pasé a mis hijas ya. Ya veo que mis hijas andan corriendo por la vía. Y ese es el daño que de alguna manera vamos recibiendo de una generación a otra, pero volvemos al mismo tema, tomar conciencia. Tomar conciencia que es lo que realmente ya no necesito, limpiarme, sanarme, cuidarme y dedicarme tiempo y abrazarme. Mucho cariño. Un cariño para todas, ¿ah? Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Bueno, Laia, no sé si ahí quedó un poco respondida tu pregunta, pero cuando son patologías y genéticas que intervienen en la información celular, ahí ya sabes con quién conversar, con las células y con la información genética. Bien, no sé si queda algún otro comentario. Yo quería aprovechar, por supuesto, que para invitarlas a este ciclo que vamos a hacer sobre psicoemocionalidad aplicada, que son 2 clases el próximo sábado 21.
todo el día, o sea, son de las 10 a las 12:30, de las 2:30 hasta las 5, vamos a estar hablando sobre estos temas, patología, bueno, ya más específico, hoy día esta era una introducción, así que invitarlas a participar, si les gusta la psicoemocionalidad, si este tema encuentran que le hace sentido, y luego también invitarlas a participar en esta especialización que nosotras impartimos como yoga orgánico, que es de fisiología y psicoemocionalidad aplicadas al yoga, donde vemos el análisis, el lenguaje de todos los órganos del cuerpo, hecho fisiología y hecho psicoemocionalidad, o sea, como mirado desde los dos puntos de vista y cómo a través de el yoga podemos ir enfocándonos para poder restablecer el equilibrio en las diferentes partes del cuerpo humano. Y por último, yo estoy inscrita, dice la Mirta, muy bien. Si quieren hacerlo más vivencial todavía, las invito a participar en el ciclo de prácticas que vamos a comenzar en junio, en donde vamos a trabajar con la psicoemocionalidad de todos los sistemas, uno por uno, pero desde el yoga directamente. O sea, maravilloso. Los que se inscriban en el diplo, o sea, como en la especialización, en esa, gratuitamente acceden al ciclo de prácticas, por si acaso. Así que aprovechaba yo de pasar todos mis datos porque estoy en la redada de que se masifique y se abra la información sobre la psicoemocionalidad, porque es de una riqueza enorme y nos permite empoderarnos sobre nuestra salud y autogestionar nuestra salud. Lo que no quiere decir, yo no soy en contra de la medicina alópata, ni en contra de los traumatólogos, en contra, nada, integrativo. O sea, si yo tengo un síntoma fuerte que me invalida, pucha, tomo un medicamento, pero al mismo tiempo empiezo a conversar con mis síntomas. Como yo les decía, un granito, un granito, un granito. A lo mejor de aquí a 5 o 10 años voy a poder prescindir de ese medicamento, o a 3. Pero sí veo esta visión muy integrativa. ¿Para qué? Para que podamos, como les decía, autogestionar nuestra salud, no solamente las personas que ya hacemos yoga o que no tenemos condiciones limitantes, sino todos. ¿Cuál es mi Instagram? Nosotros vemos todo a través del Instagram de Yoga Orgánico. Yoga Orgánico, así tal cual. Es nuestro Instagram institucional, diría. Muchas gracias, fue un aporte. Gracias a ustedes. Y bueno, nos encontramos entonces, espero que nos encontremos prontito hablando sobre estos temas. Besos y abrazos para todas. Chao, chao.